Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la capital mexicana, justo hoy cumple un año al frente de esta ciudad monstruosa y llena de conflictos. Pero la última encuesta, que es la encuesta del periódico Reforma, la ubica muy claramente cuál es el conflicto que más trae a Claudia emproblemada. Y es, sin duda, la inseguridad. Y con énfasis, Alejandro, la violencia contra las mujeres. Sí, también de acuerdo con el portal de datos abiertos de la Ciudad de México, de enero a octubre de este año, en la capital del país se han iniciado 1,275 carpetas de investigación por el delito de homicidio. Iztapalapa, Gustavo Amadero y Tlalpan son las 3 alcaldías con más homicidios. Y en la capital del país se registraron en los primeros 10 meses de este año un total de 12,987 carpetas de investigación por el delito de robo a transeúnte con y sin violencia. Y aquí Iztapalapa, Cuauhtémoc y la Gustavo Amadero son las alcaldías que más robos a transeúntes registran. Y en el mismo periodo, en la Ciudad de México se abrieron 964 carpetas de investigación por el delito de robo a pasajero a bordo de un microbús con y sin violencia. Iztapalapa, Iztacalco y Gustavo Amadero son las delegaciones, bueno, las alcaldías se les llama ya, donde más delitos de este tipo se denunciaron. Bueno, en materia de seguridad, durante el primer año, Claudia Sheinbaum ha hecho énfasis en el tema de la violencia contra las mujeres y también aparece como uno de los mayores reclamos contra ella. El ejemplo quizá más dramático es el día de ayer con el tema de Karen, la desaparición de esta muchachita que por fortuna, reapareció después. Lo que haya hecho con su tiempo, pues ese es su problema, o no es su problema, es simplemente su decisión, pero por fortuna reapareció. Pero lo que sí se notó es que hubo una activación inmediata de las redes sociales para proteger a Karen, para llamar a la autoridad a que se movilizara y pues investigara qué es lo que estaba pasando. De acuerdo con el portal de datos abiertos, en la Ciudad de México se cometieron de enero a octubre un total de 46 feminicidios. Sí, también se abrieron un total de 1,101 carpetas de investigación por el delito de violación y además se registraron 3,188 víctimas de abuso sexual, 717 por acoso sexual y 21,319 víctimas de violencia familiar. Sale en la encuesta, se la citaba al empezar este bloque informativo, sale en la encuesta del periódico Reforma la inseguridad con 83 puntos como el principal problema de la Ciudad de México. Sí. 83 puntos contra corrupción, 2 puntos, marchas y bloqueos, 2 puntos, tráfico y movilidad, 2 puntos, otros 6 puntos. Es lo que dice el periódico Reforma. Y es muy contundente en términos de que solo respaldan a Sheinbaum 50% de los habitantes, mientras que el 37% la reprueba. Y además, 44% de los entrevistados piensa que la ciudad está peor que hace un año y solo 30% piensa que está mejor. Mira, posiblemente, feo. Sí, posiblemente, pues muchos, como suele suceder, es normal, tengan dudas con respecto a los resultados de la encuesta de Reforma. ¿Hay más violencia? ¿Hay menos violencia? ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos a Salvador Guerrero Chiprés aquí con nosotros y pues él es el consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, y pues si alguien sabe de esto, pues es él. Bienvenido a Los Periodistas. Muchas gracias a los dos, estoy a sus órdenes.
Bienvenido, Alejandro. Digo, Alejandro, yo estoy cambiando el Bueno, nombre. te lo agradezco, pero dirígete, por favor, a Salvador. Salvador Guerrero Chiprés, es un privilegio además porque somos colegas periodistas, ejerciste muchos años la actividad informativa, nos conocemos en la talacha periodística y hoy estás en esta responsabilidad que es muy delicada, que es muy relevante y que es en la agenda de los problemas de la capital el principal, de acuerdo, sí, con esta encuesta del Grupo Reforma, pero seguramente con las cifras que tú conoces y muy bien. Bueno, el Consejo Ciudadano es una representación donde hay empresas, hay académicos, hay activistas, hay representantes del gobierno que se articulan con nosotros, la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y todas las cámaras prácticamente importantes que tienen representación en la Ciudad de México. Entonces tenemos datos del secretariado, los datos abiertos, los datos de la DIP y los que provienen de 24,000 llamadas que recibimos en el call center en el Consejo Ciudadano. Y los datos que tenemos son semejantes a los que todo el mundo tiene. Aquí el asunto es cómo calificamos los datos y qué datos hablamos y desde qué actitud hablamos. Yo considero que en la Ciudad de México hay un gran sentido a favor de una posición de equilibrio que nos permita conocer los datos y diferenciarlos de la percepción. Menciono, por ejemplo, el caso de la encuesta que se ha aludido. Sí. La encuesta nos dice que la jefa de gobierno tiene una aprobación de 50%, y ya lo mencionabas tú, tuvo un porcentaje de votos en la elección de 48%. Sí. No podríamos de ninguna manera concluir que ha deteriorado la aprobación que recibe. Importante dato. Así que hay que decirlo, tiene claro. 2 puntos porcentuales. Si la encuesta fueran votos, tendría 2 puntos porcentuales más que los que tenía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, desde ahí esa encuesta la hago un poquito a un lado. Segundo, número de homicidios al entrar, el 5 de diciembre del año pasado había 6 homicidios diarios. Ahora hay 3.8 homicidios diarios. Es decir, hay una reducción de alrededor de 34%. Es muchísimo, Salvador. Es una gran cantidad, es un porcentaje. Todos sabemos, para un ciudadano, cada homicidio es de preocuparse. Si el país evolucionara como la Ciudad de México, la verdad, pues se estaría regresando a... Estás tocando un punto muy importante, ¿es casual o no? Intencionado o no, que hay silencio respecto de la evolución en homicidios dolosos en la Ciudad de México y que la mayoría de los voceros de los otros proyectos políticos, algunos de los cuales eventualmente habrían perdido la elección o están vinculados con ellos, no mencionan ese dato que es central. Y es central por 2 razones, porque involucra algo que es gravísimo, que es la pérdida de la vida de una manera violenta. Claro. Y porque además es uno de los delitos que menos cifra negra tiene. En otras palabras, donde hay muy poco lugar para la especulación. Es un dato contundente. Y me voy al segundo, que es también muy relevante. Robo de vehículo con y sin violencia, la disminución es entre 18 y 22% respectivamente. También ahí hay muy poca cifra negra. Claro, porque tienes que reportar. Claro, y si no tuvieras seguro, porque no te interesa pagar en el seguro, quieres recuperar el coche y bueno, no tengo que recuperar nada, pero sí te quieres deslindar de la responsabilidad judicial de que ese coche sea empleado en algún ilícito. Claro. Entonces lo reportas, aunque no tengas la intención de recuperar el seguro, lo cual quiere decir que hay muy poca cifra negra. A ver, ¿y cuál es, repíteme el dato de entre 18 y 22% con y sin violencia la disminución. Entonces, de 21 delitos, ya más una perspectiva más en zoom out, así, ¿no? Ajá. De 21 delitos, de los 21 delitos más importantes de la canasta, digamos, de los delitos de alto impacto, que lo son por la cantidad de personas que son afectadas o por la gravedad con que son afectadas, 13 delitos tienen evolución, es decir, tienen disminución en su frecuencia. La incidencia disminuyó en esos 13, de los cuales mencioné 3. Otros tienen un relativo estancamiento y algunos tienen deterioro. Entonces, considerando que en diciembre prácticamente 19 de los delitos estaban en rojos, sí hay también una evolución. Y ahora regreso a una parte metodológica que seguramente le va a gustar a Álvaro, y espero que así sea, y espero que a ti también, Alejandro, que es la siguiente: hay que diferenciar los datos de la percepción. La percepción sí tiene una oportunidad de mejorar. Creo que lo que ocurrió ayer que tú mencionabas, este incidente, es importante. También es de llamar la atención que toda la sociedad, todos los ciudadanos se unieron para mover, y también el gobierno, hay que reconocerlo, el gobierno, sociedad, familias se unieron y dijeron, hay que rescatar a esta persona
que según parece en esa versión, que luego resultó que no era así, está desaparecida. Y toda la sociedad actuó y fue muy eficiente la autoridad. A mí me parece que esa imagen donde está atrás de ella el director general de la Policía de Investigación, y está allá atrás el secretario, las escaleras. Bueno, estaban ahí esperando ahí, en realidad ella llegó por su pie. Pues yo diría que hay un seguimiento muy puntual de lo que ocurrió, está bien, un acompañamiento mejor... desde las 9 de la mañana. ¿Ah, sí? O sea, ¿sabían dónde estaba? Pues salió el Twitter. No, me refiero al seguimiento de la autoridad. Okay. La conexión de la autoridad con la familia. No. Entonces hay un interés, eso es muy importante porque aquí hay una llamada directa con la familia de Claudia Sheinbaum, le dice, porque así lo explican, les dice, oigan, estamos pendientes, es ella. Aquí, digo, podemos recordar infinidad de casos en donde hay una víctima y ningún jefe de gobierno o ningún hacia atrás se preocupan de nada. Y hay una llamada que se agradece, aunque haya resultado, pues, por fortuna que la chica no fue victimizada. Que andaba en una fiesta, bueno, ¿qué? Pues es su tiempo y ya. Nomás que no le contestó a la mamá y se armó una escandalera. Ahora, yo me regreso un poquito al punto en el que estabas. Hay una disminución clara por los datos que nos estás dando. Estos datos que tú manejas son los datos que operan los empresarios. Secretariado Ejecutivo, Procuraduría. Provienen de ahí, ADIP, y los nuestros. Pero además son con los que toman decisiones empresarios, es con los que toman decisiones porque son parte del Consejo. Es correcto. Si hay una disminución tan dramática, tomemos homicidio, o sea, solamente homicidio, que a mí me parece fundamental. La disminución es muchísimo, Salvador. Es de 34%. Pero entonces, ¿qué está fallando? ¿Están comunicando mal? Eso yo no lo creo. Me parece que lo que está ocurriendo es que, insisto, hay un fenómeno, se vio en Bogotá, se vio en Glasgow, que son casos clásicos, que van disminuyendo los datos de incidencia y la percepción tarda en acompañarlo. Ese es un dato que está demostrado. Correcto. Hay un autor, Irving Waller, que se dedica desde hace 35 años, profesor emérito de Calgary, que refleja ese Para que fenómeno. nos compremos el dato de que estás disminuyendo. Tiene que alcanzarlo la percepción. Ir sedimentando en la sociedad, la gente se va dando cuenta, no se da cuenta hasta... El otro día en una reunión de la Canacintra había una inquietud, decían la inseguridad, entonces yo les dije, a ver, ¿cuántos de ustedes han sufrido un incidente delictivo? Y como 8 de 50 levantan la mano. Segunda pregunta después, ¿cuántos de ustedes este año? Ninguno. Ah, caray. Ninguno. Estaba el presidente de la Canacintra, Enoc, estaba el vicepresidente de la Canacintra. Y lo hice como ejercicio en otras 2 reuniones. Y sí, 1 o 2 en comparación con los de los años previos. Pero queda el vestigio de la percepción negativa. Entonces sí es muy importante diferenciar esa percepción que por supuesto hay que conquistar con buena comunicación, con una buena coordinación, sobre todo con equilibrio informado. Porque es un año. ¿Qué pasa? Es un año, pero ya tienes ahí los datos. Tienes que darte prisa en comunicarlos. Ahora, los ciudadanos nos importa tener los datos completos, tener la oportunidad de una opinión equilibrada e informada, y por eso nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. ¿Cuáles son, además de los datos de homicidio y de robo de vehículo con o sin violencia, cuáles son esos 13 delitos que dices han disminuido en la Ciudad de México? Por ejemplo, uno muy destacado que nosotros en el Consejo ayudamos a denunciar desde diciembre-enero pasados, es el asunto de robo y acoso en el metro, que se hizo una ola gigantesca y luego se transformó en otra cosa. Bueno, desde ese momento en adelante, primero hubo una situación de no aceptación de esas informaciones que nosotros incluso promovimos, y hemos observado que ha disminuido. Ahí, por ejemplo, hay una disminución de entre 40 y 45% en incidencia en el metro. Y es importante el metro porque representa una forma de transporte donde hay 4.5 millones de personas. Entonces, los datos y la percepción ahí ya empiezan a juntarse en el propio metro por datos que hemos revisado nosotros. Ese es uno de ellos. Robo a casa habitación, que es importante. Por supuesto que lo es. Tiene una disminución
ejecución no tan veloz, pero que ya se registra. Inclusive una alcaldía que tenía muchos problemas, Benito Juárez hizo un esfuerzo muy importante y registró una disminución muy importante. Al mismo tiempo en ello influye que hay detenciones. Hubo ayer una detención, no sé si ya se publicó, pero por ahí detuvieron a un sudamericano que estaba en una banda de un cierto país del sur del continente, en una banda dedicada al robo a casa habitación en la alcaldía Benito Juárez. Eso, insisto, va influyendo en los datos y en la percepción. Y hay otros que tienen que ser con robo, en el caso de robo pasajero a bordo de pecero colectivo, robo de vehículo con y sin violencia, ya lo mencioné, robo a casa habitación, robo a negocio, homicidio doloso, robo a pasaporte, violación simple, inclusive tiene una disminución de 4%, sin que dejen de existir. Y eso es muy importante porque a los ciudadanos nos preocupa, por supuesto, el tema de género. Nosotros lo planteamos hace un año. Es muy importante. Abrimos en el Consejo Ciudadano datos de género y ya tenemos estadísticas de género, por lo cual sabemos que violencia familiar es algo centralísimo. De las 24,000 llamadas, ahí tenemos que el 65% de quienes llaman son mujeres. Y lo que lamentan... 65% son mujeres. Son mujeres. Y de ellas, el 90% habla de violencia familiar. Y de esos datos sabemos que el 65% de las violaciones ocurren dentro de la casa o son cometidas por alguien consanguíneo o conocido, lo cual es terrible y plantea que en el espacio privado hay una dimensión de impunidad que es necesario abrir. Eso es algo básico dentro de este contexto de lo que estamos hablando, que es importante tener. Son algunos, Álvaro, de los datos. Mencionaba Claudia Sheinbaum, pues no recuerdo si hace un par de semanas, ella misma decía, cuando presentó justo el plan justamente para las mujeres, ella mencionaba que ahora, pues con que hay más presencia de ministerios públicos especializados para las mujeres, pues que se iba a mover. Las denuncias, han aumentado las denuncias. Si tienes ahí a quien te va a facilitar para que sí llegue la denuncia y no como ha sucedido, es más, como sucedió en los años anteriores, donde hubo más bien te incentivaban para que no presentaran. Exactamente. Espérese mañana, espérese un ratito, ¿no? Que eso sucedía, que era muy común. Ahora te acompañan, o sea, te llevan pues y te dicen, a ver, véngase, mire, usted tiene que llenar esta forma. Pues eso provoca obviamente no un aumento en los delitos, sino en su registro. En el registro. Es y correcto. Altera la cifra. Por ejemplo, nosotros cuando tomamos la presidencia del Consejo Ciudadano teníamos 13,000 llamadas. Ahora tenemos 24,000. Sí. Y no aumentó la incidencia. De hecho, hay disminución en la incidencia delictiva en la ciudad. Pero hay una apertura clarísima. Y yo pregunto, por ejemplo, ¿en qué entidades de este país o de toda América Latina la Procuraduría abre sus datos? Eso es muy claro. ¿En qué entidades existe esa capacidad de diálogo entre ciudadanos, organismos empresariales, de la sociedad civil, las autoridades, de modo tal que todas las expresiones políticas son respetadas, inclusive, según algunas opiniones, incluso de algunos empresarios, compañeros del Consejo Ciudadano que dicen, oye, pero no es demasiada la tolerancia? Y otra expresión de nosotros decimos, no, hay que acompañar democráticamente la evolución de reconocer los datos, la realidad y los problemas, hay que nombrarlos y hay que enfrentarlos. Y por supuesto que hay un sistema patriarcal que ha naturalizado la violencia en la Ciudad de México, pero ¿cómo no será en Puebla, en Durango, en Chiapas, en Veracruz, en Tamaulipas? ¿Y dónde están los números? En trata, por ejemplo, hay entidades donde no tenemos datos. En el caso inclusive Tlaxcala no generó... ¿Sí? O sea, la capital de la trata no tiene datos. No tiene datos ni actas. Tlaxcala. A ver. No tiene actas. O sea, no queda registro. Apertura de carpetas. Apertura de carpetas. Feminicidios. De enero a octubre, 46 feminicidios de acuerdo con el portal de datos abiertos de la Ciudad de México. En comparación, por ejemplo, con el 2018, ¿eso hay una disminución? ¿Hay un incremento? Están parejos. Yo lo tengo por día. Te diría que hubo 3 en octubre del 2019 y hubo 3 en octubre del 2018. Ese es uno de los delitos que está sin movimiento hacia arriba ni hacia abajo. Por supuesto que cada feminicidio, cada uno, es algo que a todos nos preocupa. Por supuesto que sí. Eso hay que atacarlo. Pero en términos de números, en términos de agregados, está
en una línea horizontal de este año respecto del otro. Y a nivel nacional, la Ciudad de México ocupa el lugar 21 en feminicidios. O sea, es 21 en el lugar feminicidios. 21 de feminicidios. No son poquitos. Un solo feminicidio No, por supuesto. es grave. Pero me refiero a poquitos en comparación con otras entidades. En la tasa, comparando tasa por 100,000, la Ciudad de México ocupa el lugar 21. Estado de México, estado vecino de la ciudad. Estado de México tiene un problema severo y eso que ahí se declaró la alerta de género ya hace 3 años, 4 años creo. A ver, fíjense nada más, metiéndome a Periódico Central, que ellos hicieron Puebla. Y ganaron un premio recientemente, creo el año pasado, o este año, principios del año, ganaron un premio por un mapa que hicieron ellos muy agresivo, donde fueron identificando en todo el estado de Puebla feminicidios. Muy padre trabajo para hacer un equipo, a la verdad, pequeño del Periódico Central allá en Puebla. Fíjate, nomás abriendo de feminicidios, ellos contabilizan hasta ahorita en Puebla 80 feminicidios. Solamente en este año. 80 en este año. Respecto de 46 que dijiste. Sí, por supuesto, son 46 cuando feminicidios. la población es aquí 4 veces superior. O sea que la tasa por 100,000 es 8 veces superior. Exactamente. Tal vez, habría que hacer las cuentas. Es probable. Ahora, nomás me voy por días en Puebla. Hoy, jueves 5, asesinaron a una mujer cuando llegaba a su casa con su hijo, esto, tal. Citlali la violó y la asesinó su primo. Citlali desapareció en Edomex, fue allá en un taxi en O sea, la cantidad de datos y luego una estadística de ellos. Solamente 9 feminicidas han sido detenidos de 80 casos registrados durante 2019 en Puebla. ¿Tienes la mitad en la Ciudad de México? ¿No? La mitad de casos. Por tasa por 100,000 es como la octava parte. La octava parte. En tasa por 100,000. Justamente yo a eso quería referirme, preguntarte, Salvador. Sí, son 46 feminicidios, son muchos, uno que fuera. Uno solo. Y no solamente, pero el dato no es solamente los que se cometieron, sino los que se castigan. Muy importante. Se castigan. Impunidad. Gran planteamiento. El grado de impunidad que existe en el país en delitos patrimoniales es de alrededor del 94%. En el tema de trata, que involucra muchos otros delitos, algunos de los cuales es difícil asociar con uno que de por sí es difícil concebir y conceptualizar, es probablemente en trata de 99.9%. No, hombre. ¿Sí? Por ejemplo, trata, 99.9% de impunidad. De cifra negra. De cifra negra. De cifra negra, lo cual te dice que la impunidad necesariamente es muy alta, porque en principio no se sabe que uno es víctima de trata, no se acude al Ministerio Público en la medida que se ignora que uno es víctima de trata, y hay muchísimas personas que son mucho más vulnerables. ¿Quiénes son? Mujeres jóvenes de áreas rurales, migrantes, personas que son jornaleros. Hay 7 millones de jornaleros en el país. Entonces, hay un segmento, solo de esos 7 millones, alrededor de 50,000 que son especialmente vulnerables. Nosotros en el Consejo gestionamos la Línea Nacional contra la Trata. Y tenemos ahí, de enero a la fecha, 3,600 llamadas. Pero a la hora de hacer el reporte, a la hora de ir identificando tiempo, modo, lugar y circunstancia y tratando de ofrecer la ayuda que ofrece el Consejo, que es acompañamiento del Ministerio Público para abrir la carpeta, terminas abriendo alrededor de 39 carpetas en un año. De 3,500 llamadas. 3,500 llamadas de trata. Y terminas abriendo 39 y en Tlaxcala, por ejemplo, tal vez no haya una el día de hoy, en todo el año. La capital del... Y recibimos llamadas nosotros de 26 entidades. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que en la Ciudad de México se sobrecarga la capacidad de actuar, de recibir información, de analizar, y por lo tanto los ciudadanos estamos obligados a aprovechar esa ventaja que nos dan los datos, la información, la sensibilización, tener un programa como el de ustedes, de los periodistas, que permite dialogar de manera informada, y sí, por supuesto, defender una posición, pero aceptar que la opinión es una cosa, la percepción otra y los datos son otros. Pues qué bueno que te invitamos el día de hoy, Salvador. Le recuerdo a usted que es consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos hoy.
¿Nos dejas decir nuestro número telefónico? Por favor. 55 Supuesto, 55 33 55 33. Es un chat de A confianza. ver, otra vez porque creo que yo te interrumpí. 55 55 33 55 33. Es un chat de confianza. Lo tenemos hace 8 meses y también tenemos la línea de seguridad a sus órdenes. Muchísimas gracias. Salvador Guerrero Chuprés, gracias por estar otra vez aquí en Los Periodistas. Y vamos a un Muchas gracias. corte y volvemos.